semana el Senado aprobó el proyecto de ley que pretende regular la venta y arriendo de videojuegos violentos a menores de 18 años. La idea es incluir un rotulado en la caja del juego explicando el nivel de violencia que contiene esa trama. Queremos conversar de los efectos posibles que puede tener en los niños, también en los adolescentes, este tipo de entretenimientos. Para eso estamos con la psicóloga infanto-juvenil Cecilia Purcell. Cecilia, gracias por venir a CNN. Buenos días. Hola, buenos días. Despejemos una duda básica. ¿Qué puede entender uno por videojuegos violentos? A veces la gente puede confundirse y pensar que solamente aquellos que tienen que ver con cuestiones bélicas o de guerra necesariamente son los violentos. Y entiendo que el concepto de la violencia en los juegos puede ser bastante más amplia. Puede ser bastante más amplia y hay muchos juegos de carreras de autos, por ejemplo, que son bastante violentos, en donde pudiesen asesinar a alguien. Hay algunos que son también de criminales, investigaciones, en donde también hay un tema de violencia de por medio. No necesariamente tiene que ser una violencia tan explícita para categorizarse como violento. Ok. ¿A qué edad uno podría, no sé si recomendar es la palabra, pero ajustarse un poco a un entretenimiento de este tipo de un niño? Porque estamos insertos en un mundo en el que además uno convive con los niños y el amigo juega, entonces pretender extraer al niño de ese mundo es un poco difícil, pero también uno podría tomar resguardos a una determinada edad. ¿A qué edad es razonable que un niño pueda enfrentarse a las consolas, por ejemplo? Mira, generalmente lo que se recomienda es a partir de los 16 años solamente empezar con juegos más violentos. Porque antes de eso la verdad es que hay mucha más formación. El niño aprende por imitación, aprende por lo que se llama el aprendizaje vicario, y por lo tanto si yo lo presento frente a lo que es más bien las partes violentas, es más probable que sea violento y agresivo en su desempeño o en sus relaciones sociales en el colegio o en la casa. Eso te iba a preguntar, ¿qué pasa directamente con un niño que está expuesto permanentemente a este tipo de juegos en una edad inadecuada, en los tiempos inadecuados? ¿Qué pasa con la personalidad de un niño que se enfrenta a esto? Es más agresivo y es más violento. Su respuesta frente a situaciones de estrés o de frustración va a ser de violencia. No solo verbal, sino que también física. También física, sí, efectivamente. Puede ser así. Sí. Ahora, ¿qué síntomas se presentan? Más allá de lo que probablemente uno pudiera rápidamente ver como una respuesta verbal violenta o agresiva, ¿hay otro tipo de conductas que a ti te den luces de que efectivamente este tipo de entretenimientos está teniendo alguna incidencia en la formación de un niño? Mira, generalmente son niños tremendamente ansiosos también. O sea, tienden de repente a tener patrones de conducta en donde se denota esta ansiedad. Por ejemplo, en lo que es la alimentación, pueden ser irregulares, el comerse las uñas, por ejemplo, también. ¿Por qué? Porque son niños que no tienen otras herramientas que la violencia para enfrentarse a situaciones que pudiesen provocar más estrés en ellos. Entonces tienen un enfrentamiento a estas situaciones de estrés que es más básica, si podemos decirlo de alguna forma, y no pueden resolver las situaciones de otra forma. Entonces esto aumenta sus niveles de ansiedad. Y respecto de síntomas en particulares, síntomas físicos, por ejemplo, que genere, tú me decías, la ansiedad, y entiendo la ansiedad como un estado que viene desde el mismo niño, desde el interior, pero síntomas concretos que alguien pudiera ver, desde, estoy pensando, por ejemplo, desde un dolor de cabeza habitual por estar enfrentado muchas horas a este tipo de juego. Correcto. ¿Hay otro tipo de sintomatología a los que los padres debieran estar atentos? Pueden ser más irritables, pueden tener menos tolerancia a la frustración, que se nota cuando las cosas no les resultan bien, se ponen a llorar o dejan de hacer las cosas más rápidamente. Y cambian un poquito en ese sentido, o sea, son menos pasivos, son menos tranquilos, como que la vida la enfrentan de una forma menos feliz, porque tienen ansiedades muy altas. ¿Y cómo se podría contrarrestar, Cecilia, el efecto que tiene el que, por ejemplo, amigos o gente cercana, primos, estén con este tipo de juegos y probablemente uno desde el interior de la casa quisiera tratar de resguardar un poco a nuestros hijos de eso, pero resulta que se ha enfrentado con que los compañeros del colegio, el primo, etcétera, están en eso? ¿Cómo hacer esa pega difícil de tratar de extraer al niño de ese ambiente? Hay que trabajar con el niño, porque yo puedo controlar lo que pasa en mi casa, no puedo controlar el resto. Correcto. Entonces ahí tengo que trabajar con el niño y enseñarle al niño que hay ciertos elementos, ciertos juegos o actividades que no son adecuadas para su edad, y que él pueda ir discriminando
las cosas que él puede y no puede hacer, o las que le son beneficiosas o las que no le son beneficiosas, y que él mismo pueda ir descartando los amigos o los videojuegos que no son adecuados para él. ¿Y eso a qué edad más o menos ocurre? Desde el principio, hay que empezar desde el inicio. ¿Ya? Es una enseñanza que se hace durante toda la vida, en donde, qué sé yo, una guagua de 1 año que ya tiene capacidad de entender, uno le puede decir, no, vamos a cambiar el canal porque esto tú no lo puedes ver, porque no es para ti. Además, hoy día la oferta de canales especializados es infinita. Totalmente, sí. Cecilia, ¿cómo se trata a un niño que efectivamente tú diagnosticas que tiene alguna influencia relevante de este tipo de videojuegos en su estructura de personalidad, en su conducta, en las relaciones que establece? ¿Qué se hace ahí? Ante nada es limitar los juegos, a juegos que efectivamente él pueda tener una interacción sana con el juego. O sea, ¿eso qué quiere decir? Borrar todos los juegos que tienen violencia. Okay. Idealmente introducir los juegos de video, porque tampoco lo podemos abstraer completamente. Entonces se introducen juegos de video que, aunque sean entretenidos, sean más educativos, ¿ya? Yeah. Un Mario Bros, por ejemplo, que es un juego que la violencia hay que buscarla, pero sí se puede encontrar, pero es súper limitado. Entonces eso es tan adecuado para niños de 10 años en adelante, por ejemplo. Okay. ¿Ya? Y en donde el niño aprende destrezas, coordinación visomanual, adelantamiento de las situaciones que pudiesen ocurrir, aprendizaje, memoria. Hay varias cosas que son beneficiosas en los juegos de video, pero la violencia gratuita hay que eliminarla. O sea, no es necesario que un videojuego yo ande matando a todo el mundo. Okay. ¿Ya? ¿Y hay algún tratamiento de tipo farmacológico, por ejemplo, en casos demasiado extremos que uno pueda aplicar en conjunto con el retiro de estas situaciones de...? Mira, farmacológico, si uno tuviese que lograr que el niño se mantenga en condiciones adecuadas en el colegio, porque muchas veces están en riesgo que los expulsen, podemos ver a lo mejor un tema ansiolítico en una de esas, pero eso te lo tendría que contestar un psiquiatra, porque ellos son, o un neurólogo, que ellos son los que son más especialistas en ese ámbito, o alguna pastilla que pudiese controlar los impulsos. ¿Ya? Pero en su gran mayoría se trabaja en un tema netamente cognitivo-comportamental, o sea, cambiar la forma que tiene el niño de enfrentar las situaciones complejas. Conductas. Exacto, en el colegio o en la casa. Y esto también va en cómo se enfrentan los adultos, que son los modelos de los niños, a situaciones complejas en casa. Si es que hay violencia en la casa, si es que papá le grita a mamá o mamá le grita a papá, el quitar los juegos de video violentos no me va a resolver mayormente el problema. Cecilia, ¿y qué incidencia tiene, por ejemplo, este tipo de trastornos o de problemas? ¿Ocurren más en niños que en niñas en una determinada edad respecto de otra, de lo que tú has podido ver en consulta o en casos? ¿Qué pasa ahí? Solía ser más en los niñitos varones, pero hoy en día se está viendo mucho más en las niñitas. ¿Y cómo se explica eso? Uno en general, o a lo mejor yo estoy muy vieja, pero uno tendería a pensar que las niñitas son más proclives a las muñecas, los columpios, las casitas, ese tipo de cuestiones. Ya no tanto. Ya no tanto. Se está viendo que hay mucha niñita que ya está jugando a juegos mucho más violentos y que tiene reacciones mucho más violentas. Y eso muchas veces se ve en casas en donde hay problemas familiares, en donde hay problemas de pareja, en donde básicamente lo que hay que entender un poquito es que la reacción violenta frente a una situación compleja es una reacción básica. No hay mayor reflexión detrás, es la más fácil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es rápido. ¿Por qué? Porque no tengo que pensar. Porque me sale más fácil, más económico al cuerpo pegar un combo a estarle pidiendo al otro que deje de molestarme, que me preste el lápiz, todas esas situaciones así. Entonces un poquito la vuelta a lo básico del ser humano, en donde la reflexión me requiere más esfuerzo. Entonces, el trabajo de la familia es poder entregarle al niño espacios en donde para resolver situaciones complejas requiera de esa reflexión, que se dé el tiempo de buscar una solución alternativa a la violencia. Y respecto de los últimos años, conforme va pasando el tiempo también, este tipo de consolas se va actualizando, no sé si perfeccionando, pero va avanzando cada vez más. Si yo te preguntara probablemente 5 años atrás o incluso 10,
¿Tú podrías decirme si, por ejemplo, en consulta tú has visto un aumento de la cantidad de casos que tienen este tipo de sintomatología? ¿Hay una cifra que se mantiene, disminuye? Lo que ha llegado mucho más hoy día son los casos de bullying, pero son las víctimas. Los victimarios no tienden a llegar. ¿Por qué? Porque el victimario, al fin y al cabo, según los papás o según el medio ambiente, tiene un problema de que le pegó, no es tan grave. El que resulta victimario, o sea, víctima, perdón, es el que presenta rendimientos menores en el colegio, el que presenta síntomas de depresión, el que presenta problemas para dormir. Entonces, ellos son los que más frecuentemente llegan a consulta, ¿ya? Y por un tema también judicial y legal, también necesitan un apoyo para poder llevar a cabo a lo mejor un juicio. Pero, efectivamente, hay un aumento de los casos en donde existe violencia en las relaciones interpersonales en los colegios, por ejemplo. ¿Ya? Que efectivamente puede ser de una cierta medida dado por los juegos violentos. Hoy en día acá en Chile no hay en la mayoría de los padres conocimientos de que existe un rotulado en los juegos en donde son para niños mayores de 7, de 10, de 16 o de 18. Y ellos simplemente compran el juego porque el niño lo pide. O porque está de moda. O porque está de moda. Y muchas veces el control que tienen sobre lo que está viendo el niño o en la televisión o jugando en la consola no existe. Y se preguntan, ¿por qué está violento mi hijo? ¿Por qué está agresivo? ¿Por qué me contesta de una forma tan agresiva? Y muchas veces lo que está por detrás es un aprendizaje de esos modelos a través de los juegos de violencia o de lo que son los programas de televisión. ¿Por qué? Porque tenemos a padres más ausentes también, están más tiempo en el trabajo. Los niños se crían con las nanas muchas veces, que está bien, dejan más tiempo de televisión o de juego de video. Entonces, ¿en qué se basa el niño para saber cuál es su comportamiento adecuado? ¿En la televisión o en los videojuegos? Cecilia, independiente del tipo de juego, si este es violento o no, ¿qué se le podría decir a un padre a esta hora que nos está mirando y que quiere saber cuánto es lo recomendable de una exposición de un niño a un monitor, más allá de la consola y el videojuego? A veces sencillamente que esté mirando incluso la misma televisión. Correcto. ¿Qué es lo razonable? Dependiendo de la edad yo lo sé, pero ¿se pueden establecer rangos? Generalmente estamos hablando de entre 1 y 2 horas diarias. ¿Para qué edad? Para de los 5 años en adelante. Okay. ¿Ya? Pero eso es entre todas las pantallas que existan. O sea, estamos hablando del computador, el celular, el televisor, la consola de juego, etcétera, ¿ya? Y es importante que, por un lado, pueda tenerlo. ¿Por qué? Porque los colegios exigen de una cierta manera que el niño sea expuesto a lo que es el televisor o el computador o el iPad para hacer sus tareas. Aprende destrezas el niño, pero muchas veces se nos olvida que el juego libre o el juego lúdico aprende mucho más el niño. Eso te iba a preguntar. A veces uno por tiempo, por cansancio, no tiene la capacidad de inventarle juegos o de exponer a ese niño a contactos directos con la naturaleza, con la tierra, con lo que probablemente nosotras a la edad que éramos más chicas hacíamos. Correcto. Para ser bien justos, ¿qué habilidades o concretas, destrezas específicas tiene, por ejemplo, el que un niño se enfrente a este tipo de consolas, y qué destrezas o qué beneficios también tiene el otro tipo de juegos, que es andar en bicicleta, llevarlo a la plaza, probablemente que socialice con otros amigos en el barrio? Correcto. Mira, como te decía anteriormente, el juego de video te permite habilidades de coordinación visomanual, la posibilidad de anticiparse. ¿Como de orden neurológico? Correcto, o sea, no es tan fácil como uno quisiera pensarlo, coordinar lo que yo veo en una pantalla con lo que están haciendo mis dedos en una cosa que está completamente separada de la pantalla. Entonces, eso hay que poder lograr hacerlo, y se hacen conexiones neuronales que permite justamente mejorar esa coordinación. Hay un tema de anticipación, o sea, el niño es capaz de elaborar una estrategia por anticipado, porque sabe que en la próxima etapa del juego va a tener que tener, qué sé yo, tal elemento para poder pasar el nivel. Hay estrategias que se presentan también para poder resolver los problemas. O sea, son temas netamente concretos, muchas veces lógico-matemáticos, que se pudiesen elaborar a través de los juegos de video. Pero todo lo que es la parte creatividad
invención, imaginación, el juego de video no te lo permite. Ok. Porque es estructurado. Si tú no sigues la línea del juego, no puedes hacer nada. Perfecto. Existen juegos que te permiten inventar, que te permiten construir, que son los de construcción, por ejemplo. Yeah. Hay un juego que está súper a la moda, que es Minecraft, Yeah. ¿ya? En donde el niño tiene que ir construyendo, pero así todo es limitado. ¿Por qué? Porque el creador del juego tiene su forma de pensar. Ajá. Y el niño se tiene que adecuar a lo que él le permite el juego. Por el otro lado, Cecilia, el otro tipo de juego al que estábamos más cercanos nosotros. Claro. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene también? Invento. El niño puede inventar, el niño puede hacer lo que quiere con lo que tiene, ¿ya? Ahora, tampoco se trata de sobrecargar al niño de muchas actividades y no dejarle ningún espacio libre, porque esos espacios libres de ocio, sí, que el niño reclama que está aburrido, son en donde más imaginación el niño o más creatividad el niño va a tener, ¿ya? En donde puede tener un lápiz que se puede transformar en un avión, que eso el videojuego no te lo permite. Correcto. ¿Ya? Pero a su vez, el juego libre o el juego lúdico o de imaginación no te permite instaurar las reglas, porque no existen. Si es mi invento, es mi juego, lo hago como a mí me da la gana. Cuando yo introduzco a otro jugador, ahí ya empiezo a presentar reglas en el juego. Perfecto. Y aparecen las relaciones sociales y esas cosas que se van regulando con ese tipo de juegos. Bien, Cecilia, te queremos agradecer muchísimo haber venido al estudio de CNN a comentarnos de esta iniciativa que ha sido discutida en el Congreso y que seguramente de la que vamos a tener novedades en el corto plazo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Chao, chao.